Ok, bueno, yo voy a abordar sobre mi tema de investigación, el abordaje epistemológico y el tema de investigación es el uso del material auténtico para el desarrollo de la destreza auditiva del inglés. Primero vamos con el primer nivel, el macro. Aquí vamos a hablar sobre los enfoques, las teorías, políticas educativas y curriculares. Primero tenemos los enfoques. El enfoque es de la enseñanza del inglés como lengua extranjera y segunda lengua. Según el autor Branda, en el año 2017, dice que los enfoques anteriormente eran los enfoques tradicionales que aparecieron hasta los últimos años de 1960, entre los cuales tenemos el audiolingua y el de traducción gramatical como más conocidos. Dichos enfoques se centraban principalmente en las estructuras gramaticales como componente central de la competencia lingüística, lo cual era aprendida a través de métodos repetitivos. Durante la década de los 70, a modo de reacción, emergen otras corrientes lingüísticas, en este caso el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo se centra en la habilidad de los estudiantes para comunicarse eficazmente en situaciones de la vida real. Este enfoque utiliza materiales auténticos como artículos de periódicos, videos, conversaciones grabadas, menús de restaurantes y formularios de inscripción para exponer a los estudiantes el lenguaje tal como se usa en contextos naturales. Otro enfoque es el enfoque natural, promovido por Stephen Krashen, que sugiere que los estudiantes aprendan mejor cuando están impuestos a materiales que son comprensibles y relevantes. Los materiales auténticos son materiales fundamentales para crear un aprendizaje natural y significativo. El enfoque basado en tareas y proyectos, los cuales hacen que las tareas prácticas sean significativas, que requieren el uso del inglés en base a materiales auténticos, incorporando materiales que los estudiantes pueden encontrar en su vida diaria, como instrucciones de productos, horarios de transporte, entrevistas de trabajo, etc. Continuando con las teorías de adquisición y aprendizaje, tenemos como primer punto el CLT, que es un enfoque donde las prácticas, planes de estudios y materiales de enseñanza no prioriza la gramática como punto de partida, sino más bien que tiene en cuenta los propósitos por el cual el estudiante desea adquirir la lengua, generando así programas de inglés con fines específicos que utilizan materiales auténticos con tópicos como los negocios, la industria hotelera o viajes. También tenemos el Second Language Acquisition, propuesto por Krashen y Terrell en el año de 1983, que resaltan que el aprendizaje del primer y segundo idioma son similares. De acuerdo con Krashen, la manera de desarrollar la adquisición de una lengua es a través de un input comprensible, también conocido como entrada comprensible, y I+1, que relaciona la lengua a un actual nivel mucho más allá de competencia del aprendiz con respecto al proceso interno de la lengua, que genera posibles procedimientos innatos, lo cual involucraría el uso del material auténtico. Por el otro lado tenemos el constructivismo, que se centra en la lengua extranjera y en la participación activa del estudiante dentro de su propio aprendizaje a través de métodos y estrategias con el uso del material auténtico que les permite la interacción significativa entre sus conocimientos y el contenido que se imparte. También está el cognitivismo, en una teoría citada por Pavón en el año 2020, que se enfoca en la inclusión de la tecnología como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento, que permiten que sean las experiencias mucho más real. Bajo estos principios, la educación es holística, haciendo uso de materiales auténticos para que los estudiantes aprendan a interactuar con elementos que extiendan las prácticas del aprendizaje más allá de las salas de clases y permitan experiencias en la vida real. Continuando con las políticas educativas, en Ecuador la política educativa ha puesto un fuerte énfasis en la utilización de materiales auténticos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Por ejemplo, el Ministerio de Educación del Ecuador ha desarrollado programas específicos como el proyecto de fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés en 2015, que ha sido vigente, que ha sido implementados para capacitar a los docentes en el uso de materiales auténticos y tecnologías educativas. Por otro lado, en los intereses curriculares, el Currículo Nacional de Ecuador para la Enseñanza del Inglés enfatiza el desarrollo de competencias comunicativas en contextos reales. Y cito, uno de los principios dentro del currículo oficial es el enfoque del lenguaje comunicativo. El lenguaje se aprende mejor como un medio para interactuar y comunicarse, no como un conjunto de conocimientos que se memoriza. Y desde mi punto de vista también está en el tipo de currículo extracurricular, que son todos aquellos contenidos o actividades que se han planeado impartir a lo largo del curso, aunque no formen parte del currículo oficial. Por lo tanto, incorporar este tipo de currículum es opcional y voluntario a través de los intereses del alumnado e incluso del profesor, en donde él puede utilizar los materiales auténticos con fines educativos. Continuando, tenemos el nivel menso, en donde vamos a hablar sobre las variables de estudio. Primero, el material auténtico. ¿Qué es el material auténtico? Según Quiñones, en el año 2021, el material auténtico se refiere a todo tipo de producción oral, escrita o audiovisual producida por un hablante nativo para otros hablantes nativos de la misma comunidad lingüística. Sus características son, de acuerdo con Andrea Hick, que no son creados específicamente para fines didácticos, pero deben ser didácticamente funcionales, muestran de la realidad de una cultura,
están preferentemente ligados a la actualidad, muestran a los alumnos una lengua en estado sincrónico, una lengua que es reflejo de determinada época, lugar, nacionalidad, etc. Deben estar acordes a los intereses de los alumnos y son materiales que deben no deben manipularse ni transformarse, ya que así pierden su identidad y veracidad. Continuando con los tipos del mismo autor, se dividen en materiales visuales como gráficos, fotografías, pinturas, etc. Y también materiales escritos, que son los cómics, periódicos, etc. Y los auditivos, que en su mayoría son recursos de audio y video que son combinados en multimedia, como por ejemplo son diálogos, música, karaoke, videos, películas, entre otros. Las ventajas entre las principales están en que en general son motivantes y son ricos en contenidos culturales, nos muestran la realidad de los países en donde se habla la lengua en cuestión y el estilo de vida de las personas que hablan. Por otro lado, tenemos la destreza auditiva. Para Chesquila 2002, citado por Koch en 2016, la destreza auditiva es un proceso mental invisible donde las personas que escuchan deben diferenciar entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, retener todo esto tanto dentro del contexto inmediato de un contexto sociocultural mucho más amplio. Dentro de las características de la destreza auditiva, listadas por el mismo autor, dicen que la destreza auditiva contiene las siguientes habilidades. La primera, reconocer, que es segmentar la cadena acústica en unidades. La segunda, seleccionar, distinguir palabras claves del discurso. La tercera, interpretar, comprender el contenido y la forma del discurso. La cuarta, anticipar información que se tiene sobre un tema. Inferir datos sobre el emisor, de los elementos lingüísticos y paralingüísticos, y retener, recordar palabras, frases para interpretar más adelante, activar distintos tipos de memoria visual, auditiva, olfativa para retener información. Otro punto en cuestión es su importancia. La importancia de la destreza auditiva recae en la relación que tiene con la destreza oral y por ende en la competencia comunicativa, dado que una no funciona sin la otra, ya que hablar por el hecho de hablar no constituye mayor mérito, sino lo que decimos, lo que queremos expresar, recibido por otra persona. Ahora vamos a hablar sobre el nivel micro, en donde las dos variables se integran. Primero tenemos el proceso, que el primer paso es la selección de materiales. Aquí se hace énfasis a la relevancia y el atractivo del material. Tiene que ser materiales que sean atractivos y apropiados para la idea de los niños. Y también el nivel de dificultad. Hay que asegurarse que el contenido sea comprensible para su nivel de inglés, así como la variedad, para fomentar el interés y la motivación de los estudiantes. Pueden ser videos animados, historias narradas, canciones, movimientos, etc. El segundo paso es la preparación del material, en donde vamos a proporcionar transcripciones de resúmenes simplificados del material auditivo para ayudar a los estudiantes a seguir con el audio, el video, lo que sea que hemos presentado, y también el vocabulario y las expresiones. Vamos a tener que introducir el vocabulario clave y las expresiones antes de escuchar el material, como por ejemplo para esto podemos utilizar imágenes, tarjetas y juegos para hacer que el aprendizaje sea mucho más interactivo y divertido. Como tercer paso o punto tenemos el diseño de las actividades, que por lo general empieza con una escucha general para que los niños capten la idea principal. Preguntas sobre el tema en general de lo que escuchar. Luego está una segunda escuchada que realiza en detalles específicos. Preguntas y comprensión sencilla, como quiénes son los personajes o qué pasó primero, de acuerdo con lo que hayan escuchado. Y las actividades de seguimiento, que incluyen actividades prácticas como dibujos, demostraciones y juegos y roles, de acuerdo con el uso del material. Y como cuarto paso tenemos la evaluación y retroalimentación, en donde se fomenta la autoevaluación, en donde los estudiantes pueden autoevaluarse cómo ellos han concebido el material, y también la retroalimentación, en donde el profesor hace el feedback adecuado. En cuanto a los roles, tanto profesores como estudiantes colaboran para crear un entorno de aprendizaje efectivo y dinámico que aprovecha al máximo el uso de materiales auténticos para desarrollar la destreza auditiva en inglés. El rol de los profesores es facilitadores de aprendizaje, ya que ellos diseñan, seleccionan el material y son monitores. Y los estudiantes son participantes activos. En relación a la destreza auditiva, el uso de materiales auténticos como boletines, noticias, entrevistas, como expertos de campo, historias, bromas, canciones, diálogos, etc., aparte de influir positivamente en la motivación e interés de los alumnos en la hora de clase, su uso permite consolidar y aprovechar conocimientos ya existentes, crear situaciones de comunicación de la vida cotidiana y facilita la introducción de estructuras léxicas y contenidos lingüísticos y mejorar la adquisición de los mismos y hacer que los alumnos pierdan el miedo al error y a lo desconocido. De igual manera, tal vez la televisión, video y DVD permiten que los estudiantes tengan un contacto donde pueden ver al hablante o escuchar al hablante hablar en su forma natural, lo que facilita la comprensión auditiva. Eso sería todo, Cecita. Muchas gracias. Le agradezco.